lunes 13 de enero del año 2025, quienes tenemos el gusto de trabajar para ustedes. En la producción está Estefanía Herrera, en los controles Wilder Breto y en la conducción Esther Chiaro, una producción de Unión Radio. Nos escuchas a través de 90.3 FM, nuestro streaming unionradio.net, o a través de nuestro canal en YouTube en Mundo UR en vivo. Y de inmediato les comentamos los titulares más destacados en el portal de la casa, www.unionradio.net. Venezuela reabrió frontera con Colombia tras cierre del fin de semana. La frontera terrestre, de acuerdo a informaciones publicadas en redes sociales por el gobernador del estado Táchira, quien alrededor de las 5 de la mañana estuvo haciendo un primer recorrido por algunos de los puentes que unen el estado Táchira con el norte de Santander. Allí pues se verificó pues la completa tranquilidad y la reapertura del tráfico normal en la zona. También ya se había anunciado la reapertura de vuelos, porque igual que se suspendió el tránsito terrestre, también se había suspendido el tráfico aéreo. En materia internacional, es noticia que aumentan a 24 los muertos por incendios en Los Ángeles, tras además las graves acusaciones contra la alcaldesa de Los Ángeles y el gobernador de California por una abierta negligencia. Informaciones sobre los importantes recortes que se han hecho a los departamentos de bomberos de la ciudad de Los Ángeles y de otras localidades de California, pues han aderezado las acusaciones contra ambos funcionarios. Y bueno, como estaba previsto, el pasado viernes, cerca de las 10:30 de la mañana, comenzó el acto de juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial, acto que se produjo además con una serie de actividades posteriores en las cuales una parte de la población acompañó la juramentación del presidente. De esto y otras cosas que ocurrieron y las que no ocurrieron, vamos a conversar con nuestro primer invitado. Se trata de Gustavo Villapol, director de la multiplataforma 4F, diputado a la Asamblea Nacional. ¿Cómo estás, Gustavo? Siempre bienvenido. Saludos, Esther, muy buenos días, feliz semana y bueno, que este año sea maravilloso para ti y para todo el equipo de esa prestigiosa radio que te acompaña siempre para que salgamos al aire. Bueno, yo espero que sea 2025 año de buenas noticias, que podamos dar muchas buenas noticias. Así es, yo también lo espero. Bueno, quería comenzar por las cosas que sí ocurrieron el 10 de enero, el viernes, ¿no? La expectativa sobre lo que ocurría y lo que no ocurría, pues era importante. Alrededor de eso se alimentó bastante contenidos mediáticos, por decirlo así. Pero comencemos por lo que sí ocurrió. Dale, claro que sí, Esther, con gusto. Una vez más se infló una burbuja de hiperinformación de cosas que podían suceder, de rumores, de tira y encoge, de lo que estamos acostumbrados ya hace bastante tiempo en Venezuela, porque además, Esther, dicen que esto de los rumores en Venezuela es una cuestión de la Revolución Bolivariana y quienes vivimos un pedazo de la Cuarta República, o quienes vivieron bastante en la Cuarta República, recuerdan muy bien, sobre todo en los últimos 20 años de la Cuarta República, la cantidad de rumores en las que se veía y ni siquiera existían las redes sociales. Bueno, si hubieran existido las redes sociales en esos últimos 20 años de la Cuarta República, yo creo que hubiera habido una guerra civil sin duda alguna. Así es, Esther, así es. Entonces, el tema del rumor y solo que ahorita, está inflado por el mundo de las redes sociales, que sobre la cual no hay absolutamente ningún control como Estado-Nación, entonces eso genera una zozobra en la población. A mí, mi chamo, que apenas tiene 11 años, me empezó a preguntar el 25 de diciembre qué era lo que iba a pasar el día de enero, y él, mira, TikTok, y era simplemente porque le llegaban videos por TikTok, y yo tenía que sentarme con él, explicarle, calmarle, que es más o menos lo que tratamos de hacer con toda la población, de que a veces la realidad choca contundentemente con esa burbuja hiperinformativa
de rumores y de zozobra que tratan de crear en la población. También creo que el Estado venezolano demostró con creces, no solo en los días previos al 10 de enero, sino incluso a partir de la Navidad, que no había posibilidad material de que la opción que quedó en segundo lugar en las elecciones del 28 de julio asumiera, primero por constitución y segundo por fuerza, porque el Estado tiene el derecho legítimo de ejercer la fuerza que le da la Constitución para defender sus leyes y para defender el mandato del pueblo. Entonces, ahí, en ese sentido, lo que sucedió el 10 de enero fue lo que iba a suceder. La Fuerza Armada, el pueblo, la policía y las instituciones hicieron lo que dice en la Constitución, que es que se juramente el candidato que gana las elecciones y que es proclamado por el Poder Electoral, y en este caso no solo por el Poder Electoral luego de haber ganado las elecciones, sino también después de una investigación exhaustiva del proceso electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, quien dictaminó que el presidente era Nicolás Maduro Moro, y así lo será desde el 2025 hasta el 2031. Bueno, y en todo caso, yo creo que la propia Constitución establece las formas de hacer oposición y de incluso solicitar un revocatorio. Eso está allí. Claro, claro. Si el que quiera hacerlo, bueno, que active los mecanismos necesarios para ello, ¿no? Todo mientras sea en paz, por la paz, todo está bien. Porque por cierto, yo tengo una frase, Esther, que lo visible o lo que sucedió, como tú dices, bueno, fue lo que vivimos todos los venezolanos, ¿no? Un poquito de zozobra, rumores, y después sucedió lo que tenía que suceder. Pero yo tengo una frase que dice que la paz se construye en silencio. ¿No? Y nosotros tenemos durante muchos años siendo asediados y perseguidos por amenazas tremendas que siempre andan tratando de robarnos la paz, pero bueno, esa paz que se ha hilado con mucho esfuerzo, con mucha batalla, se ha ido construyendo en silencio. Seguramente hay cosas que cualquier Estado no puede contar, pero especialmente el Estado venezolano, a pesar de lo que nos cuesta a nosotros los comunicadores decirlo, tiene que guardarse algunas cosas porque, bueno, los enemigos a los que se enfrenta son muy poderosos. Ahora, estamos conversando con Gustavo Villamol, en ese director del medio multiplataforma 4F, órgano del Partido Socialista Unido de Venezuela, y es diputado de la Asamblea Nacional, pero además es comunicador de larga data. Yo quiero, a pesar de su juventud, y vamos a dejarlo claro, ¿no? Gustavo, hablemos también de lo que no pasó. Okay. Porque el día anterior hubo una convocatoria de un sector de la oposición, el sector más extremista, a manifestaciones callejeras, las cuales se dieron en Buena y Santa Paz, por decirlo de alguna manera. Pero al partir de allí, yo creo que justamente porque se dieron en Buena y Santa Paz y no ocurrió lo que sucedió después de las elecciones del 28 de julio, no hubo manifestaciones violentas, no hubo grupos de choques en las calles. Se montó todo un fake news con la carterita azul, era azul, sí, ¿no? La de la mochila azul. La de la cartera azul. Pero la de la mochila azul, no de ojitos dormilones, sino de ojitos saltones. Bueno, sí. Ahora, yo quiero valorar tu lectura de este acontecimiento que no ocurrió, pero que generó toda una avalancha de contenidos, sobre todo en medios internacionales. Sí, yo creo que esa era una de las cosas que tenían preparado como plan Z, ya no es el B, sino el Z, ¿no? Creo que sí, ya de aquí será, de aquí en adelante será el plan AA, el plan AB. Se tendrán que meter en el alfabeto chino ya, porque ya las letras no alcanzan. Entonces, pero bueno, lo cierto, Esther, es que, mira, la población venezolana está agotada de esa forma de hacer política. Esa es mi percepción de lo que sucedió, ¿no? Hay un agotamiento real de esa forma de hacer política. También hay que decirlo, hay millones de personas, ¿no? Son minoría, pero son millones, que están en contra del gobierno actual. Yo estoy a favor del gobierno actual, hay millones de personas a favor del gobierno actual, pero hay millones que están en contra también. Pero esas millones de personas que están en contra del gobierno actual no están a favor de la violencia, no están a favor de soluciones extremas,
Cuando Leopoldo López, Uribe amenazan con que lo que hace falta ahora es una invasión a Venezuela, están poniéndose en contra, están yendo a contravía de lo que las grandes mayorías del pueblo venezolano quiere. Incluyendo a la mayoría de esos opositores. Claro, totalmente. El pueblo que está en contra del gobierno, está en contra porque quiere mejorar su calidad de vida, porque considera que debe tener un mejor sueldo, bueno, lo que sea, cualquiera, mejorar los servicios públicos, y ahí considera que este gobierno, desde su percepción, no es la solución. Desde mi percepción sí, pero desde la percepción de ellos no, y eso es legítimo, eso es constitucional, eso es normal en cualquier país del mundo, solo que nosotros tenemos la principal reserva de petróleo del planeta Tierra, y la OTAN se va a pelear por esa principal reserva de petróleo con los dientes, con las muelas, con las uñas, va a hacer lo que sea para tratar de que eso esté de manera casi que gratuita en sus manos. Entonces es un gran problema que tenemos los venezolanos, y tenemos, así como estamos en consenso de que no podemos seguir teniendo soluciones violentas a las diferencias que tenemos, yo creo que uno de los grandes esfuerzos culturales y sociales y comunicacionales que tenemos que hacer es que tenemos que ponernos de acuerdo de que esa reserva de petróleo tiene que ser administrada por las y los venezolanos, y tiene que estar al servicio de la paz de la humanidad, y no al servicio de un bloque que lo que está es incendiando el planeta. Entonces yo creo, por ejemplo, yo creo que es uno de nuestros grandes consensos a los que tenemos que llegar como sociedad. Pero más allá de eso, lo que no sucedió fue que una expresión del desespero de un sector que tiene la violencia como una forma de llegar al poder, que es pequeño, es un pequeño sector, solo que cuando se transforma en la única opción, incluso hay venezolanos que terminan votando por ese sector, pero ese es un sector que como que la percepción que hay de ese sector, de todos los sectores de la sociedad venezolana, es que terminan estando aislados, y por eso el desespero, y por eso las carteras azules, es tan banal lo que sucedió, es tan loco. Lo que pasa es que tiene mucho apoyo mediático. O sea, que una persona salga o sea, nada más la puesta en escena de la situación. Una mujer con una capucha y hablando ahí bajito, eso es una cosa que ni en una película tragicómica de cualquier escritor malo de películas cómicas de Hollywood. O sea, es una cosa absurda. Eso parecía Scary Movie, ¿no? ¿Te acuerdas de la película Scary Movie? Sí, claro. O sea, parecía, ella es el Scary Movie de la política. Bueno. Entonces, pero esa Scary Movie de la política termina teniendo una proyección internacional tremenda, porque bueno, lo que está en juego son las reservas petroleras de Venezuela. Entonces, obviamente se pronuncian expresidentes de otros países, se pronuncia un funcionario del Departamento de Estado, se pronuncia todo el mundo, porque nos estamos peleando por las reservas de petróleo, y mientras tanto hay un pueblo que lo que quiere es mejorar su calidad de vida. Entonces yo lo que creo es que los venezolanos tenemos que unirnos en eso, tenemos que unirnos en que nuestras soluciones tienen que ser en paz, en que nuestras soluciones tienen que ser en conjunto, incluso si tenemos diferencias en cómo hacerlas, pero ese sector tenemos que definitivamente, yo creo que el año 2025, la mejor noticia que le podemos dar al planeta y a Venezuela es aislar a la violencia y conseguir en conjunto soluciones a los problemas cotidianos que tenemos, que finalmente es lo que quiere la gente. Así es. Claro. Gustavo, siempre se nos queda corto el tiempo. Quiero invitarte a que nos acompañes nuevamente, porque sé que está en desarrollo un Congreso Internacional de la Comunicación, pero el tiempo se nos ha agotado para hablar específicamente de este tema, así que en los próximos días, ya culminado el Congreso, esperemos que hablemos de los debates y de las propuestas que surjan de allí. Gracias por acompañarnos hoy. Un abrazo, Esther, un abrazo a todo el pueblo venezolano, y bueno, pues solucionemos nuestros problemas en paz. Yo sé que sí podemos, y aislemos a la violencia. Un abrazo. Era Gustavo Villapol, comunicador, director del medio multiplataforma 4F y diputado de la Asamblea Nacional. Y hasta ahora vamos a hablar con un buen amigo y vamos a conversar de otro gran amigo. Isaías Rodríguez nos ha abandonado en este plano terrenal el día de ayer, sus 82 años, que fuera un militante revolucionario cabal, un gran hombre, un abogado brillante, además uno de los mejores defensores de los derechos laborales, los trabajadores. Toda la década de los 80, cuando lo conocimos, tuvimos la oportunidad de ver cómo dejó en la vida tratando defendiendo a los trabajadores en un momento muy complicado para el movimiento sindical venezolano. Fue además constituyente en 1999, desde su amplia experiencia
hizo grandes aportes a la Constitución que fue aprobada el 15 de diciembre de 1999 y se convirtió en el primer vicepresidente ejecutivo de la República en el marco de la vigencia de la nueva Constitución que creó esta figura. Fue después fiscal general de la República y quizás uno de los momentos más difíciles de esos primeros años de la Quinta República. El intento del golpe de Estado, le tocó ver y sufrir el asesinato de uno de los mejores fiscales que ha tenido este país, Danilo Anderson, alrededor del cual se construyó toda una trama. Le tocó también todo el paro sabotaje petrolero, pero quiero que sea nuestro amigo en común, que también creo que está como yo hoy triste, llorando la partida de Isaías Rodríguez, quien nos hable más de su legado, de ese importante legado que deja para los revolucionarios, para las nuevas generaciones. Isaías Rodríguez. Tenemos en línea a Elías Jagua, sociólogo y profesor universitario, quien también compartió muchísimos espacios de militancia y de trabajo en conjunto de los poderes del Estado con Isaías. ¿Cómo estás, Elías? Gracias por aceptar nuestra invitación estos minutos para hablar de este gran hombre, ¿no? Gracias, Esther. Gracias por la oportunidad de hablar de Isaías, que para mí es hablar del amigo, del referente, del compañero, del combatiente, ¿no? Del ejemplo de dignidad. Isaías. A ver, tenemos alguna dificultad con la comunicación. Sí, te escuchamos, ahora sí te escuchamos. Sí, que Isaías para mí, sintetizo, es una vida de lucha y de poesía, ¿no? Que cuando la lucha es revolucionaria es una poesía. De Isaías supe, yo llegué a estudiar en Maracay en el año 1986 y ya Isaías era un referente dentro de la clase trabajadora. Así es. Yo lo conocí en la misma época también, como defensor de los trabajadores. Era el abogado de los trabajadores y trabajadoras de Aragua, especialmente del sector textil. Así es. Venía de librar junto a ellos las huelgas textiles de los años 70, a principios de los 80. Y bueno, todo gremio, todo trabajador iba donde Isaías, ¿no? Luego nos tocó, bueno, la feliz coincidencia histórica de encontrarnos en torno a Chávez, como Chávez nos hizo encontrar a muchos y muchas compatriotas y revolucionarios de nuestro país. Y a partir de allí, bueno, para mí Isaías siempre fue alguien con el quien conversar, a quien escuchar una palabra, a quien ver qué haría, qué diría Isaías. Y eso fue así y creo que seguirá siendo así porque tengo muy clara su posición, sus ideas, su visión del país por el cual soñamos y por el cual luchamos. Ayer en la tarde de verdad nos sorprendió. Era esperable por su delicado estado de salud de los últimos años, pero nunca deja de sorprender, sobre todo cuando hay afectos, cuando hay historia, cuando hay... Y bueno, además porque una persona como Isaías, que es un referente para muchos de nosotros, pues uno espera que siempre esté allí. Así es. Ahora, Isaías, bueno, como te digo, el abogado de los trabajadores, el luchador incansable, el hombre que con humildad se sumó al liderazgo del comandante Chávez, el primer vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, sí, fiscal general de la República, poeta. Y como fiscal, Elías, yo creo que hay que reivindicar y recordar siempre el momento en que tuvo el valor, por no decir otra expresión que quizás expresaría mejor nuestro sentimiento, pero que en este horario no se puede utilizar, que tuvo el valor de denunciar, fue el primero que denunció el golpe de Estado contra Hugo Chávez el 12 de abril
de 2002, cuando convocó una rueda de prensa que muchos colegas de entonces entendían que era para presentar su renuncia como fiscal general de la República, y en el marco de sus declaraciones denunció que Chávez estaba secuestrado y que esto era un golpe de Estado, lo que le provocó que muchísimos canales y de televisión y emisoras de radio que transmitían sus declaraciones en ese momento los sacaran del aire. Así es, a eso iba, ¿no? Que toda esa historia de lucha se va a sintetizar para la historia, valga la redundancia, en aquellos minutos de la tarde del 12 de abril, cuando la ignominia parecía imponerse en Venezuela, y salió Isaías con aquella frase valiente, y que para mí, no tengo la menor duda, es el desencadenante de la rebelión cívico-militar que derrotó al golpe fascista del 11 de abril y que permitió la restitución del presidente Chávez y de la democracia el 13 de abril. Sin ese firme declaración de cuál era la situación, de que el presidente no había renunciado y estábamos ante un golpe de Estado, digamos, difícilmente los mandos militares hubiesen reaccionado en medio de aquella confusión como finalmente reaccionaron ante la voz de los poderes del Estado, en este caso la Fiscalía General de la República, ¿no? Y el pueblo también. Yo, donde estaba en ese momento, apenas se escuchó la declaración de Isaías, salimos a la calle sin avisarnos nadie y ya todo el pueblo estaba en la calle, y de ahí más nunca volvimos hasta que entramos en Miraflores el 13 de abril de aquel año 2002. De manera que Isaías será para siempre recordado como uno de los defensores de la democracia venezolana, ¿no? Como uno de los héroes fundamentales del 13 de abril, del 11, 12 y 13 de abril del año 2002. Pero mucho más allá de eso, a lo largo de toda su carrera política en estos tiempos de revolución, siempre fue la firmeza, la dignidad, el coraje para decir la verdad con respeto, la lealtad entendida no como incondicionalidad, sino como ejercicio consciente de un proyecto colectivo, ¿no? Y Isaías, cuando tuvo que decirle cosas al presidente Chávez, las dijo, y siempre fue respetado y comprendido por el presidente Chávez en cada uno de los momentos donde tuvieron diferencias. Quienes estábamos allí sabemos, ¿no? De varias situaciones en que eso se presentó, y siempre esas diferencias fueron tratadas con respeto, con camaradería, como debe ser tratada siempre cualquier diferencia entre Elías, camaradas. Podríamos decir muchísimas cosas, pero lamentablemente aquí el tiempo es un dictador, así que te agradezco mucho que nos hayas regalado estos minutos para hablar de un gran hombre, el primer vicepresidente ejecutivo que tuvo este país y un gran revolucionario. Gracias, un abrazo. Gracias a ti, hasta la victoria siempre, Isaías. Era Elías Jagua, sociólogo, profesor universitario, con quien hablamos del enorme legado que deja Isaías Rodríguez. Hacemos la pausa de esta hora, ya volvemos.